Y vemos en Europa muchos ejemplos de capital premiado o de recursos premiados en este sentido, y pensamos que ese sería un cuarto elemento clave para el futuro de esta industria. Gracias. Part of what I when I go to conferences in North America and Europe, in SOCAP in particular, is the majority that are sort of trying to replicate the model that exists in the North, and that is venture capital, and that eventually ends in an IPO. And even there, to me, it doesn't take into consideration the realities of the social impact side, and the need sometimes to take lesser returns. And I'm wondering, in Latin America and in South America, do you see something different emerging in the cultures here that face the reality of what's on the ground in terms of innovation in how the culture accepts a more entrepreneurial vision in the same way that you see it? I'd love to hear any ideas you have on the differences and the potential for innovation here in Latin America and South America. Bueno, yo creo que las ventajas que ha traído el mundo capitalista y el modelo de venture capital, de private equity, han sido muy significativas, ¿no? Y creo que en el tema de inversión de impacto se han aprovechado y se pueden seguir aprovechando estas herramientas de sistematización de gobierno corporativo, de productividad en general, que sin lugar a dudas van a ser a las inversiones sociales, y ya lo han hecho, de hecho, mucho más productivas, ¿no? La manera en la que se hacía asistencialismo hace 20 o 15 años o aún hoy era una manera menos productiva de lo que es hoy, y yo creo que es en parte a estas herramientas y estos conocimientos, esta tecnología de cómo se están administrando y asignando estos recursos hacia quien los necesita. Entonces, sin lugar a dudas, creo que es positivo. Y en esto, bueno, un poquito regresando a la gráfica que tenía Mark sobre las dos tendencias, creo que las dos tendencias van a seguir coexistiendo hacia adelante. La tendencia que va más hacia un objetivo primordialmente social, y la otra que va hacia un objetivo primordialmente económico, pero que aparte tiene un efecto social. Creo que las dos son muy positivas que existan, que coexistan, porque atacan distintas partes de esa misma causa. Entonces, para mi gusto, no debemos de excluir a una o a la otra. Las dos son muy válidas para solucionar distintas partes del problema, ¿no? Fabio, you use both, LGT employs both philanthropy and for-profit investment strategies. How do you see they complement each other, or how do you see the integration of the two uses of capital? Para LGT Venture Philanthropy no hay una diferencia entre invertir en organizaciones con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. En los dos casos usamos nuestro mismo proceso, que es muy riguroso, usamos los mismos criterios de selección y el mismo proceso de debida diligencia. Son complementarios en el sentido en el que algunas de las organizaciones que apoyamos, siendo un inversionista de impacto primero, no tienen forma de generar ingresos, de generar recursos, y no tienen forma de interactuar en estructuras de mercado. En esos casos, que se refieren principalmente a organizaciones activas en el área de alivio del sufrimiento humano, consideramos donaciones que son clásicas en el sentido del vehículo como donación, pero que son muy diferentes a una donación tradicional de caridad, porque incluso en esos casos, cuando hacemos donaciones, requerimos el cumplimiento de unas
milestones, de unas millas, de unas metas muy específicas, de unas decisiones muy concretas y de una salida de la inversión, de forma que no estemos generando dependencia en la organización que apoyamos. Y es muy complementario en el sentido de impacto, porque creemos que el venture philanthropy, que toma principios del venture capital, es una forma de hacer filantropía, es una forma de crear impacto, pero no es ni la mejor ni la única. Por lo tanto, hay espacio para diferentes oportunidades de inversión, desde menos 100% hasta retornos positivos, que estamos en toda la gama activos. And the role of government, where do you see the role of government in the field of impact investing? Anyone have a strong opinion on the role of government? Bueno, desde nuestro punto de vista es absolutamente fundamental la participación del gobierno para mejorar el ambiente de estas inversiones. Hay países con democracias fuertes, pero hay países donde existen problemas importantes y la gobernabilidad es fundamental. En nuestra organización vemos una visión general de nuestra intervención. Las soluciones de inclusión económica o los negocios inclusivos o las inversiones de impacto que nosotros apoyamos vienen acompañadas de programas muy fuertes de fortalecimiento de políticas públicas que mejoren el ambiente de las inversiones. Es muy importante que los gobiernos sean partícipes y no vean, como en muchos países, quizá aquí en México no se dé esa situación de una manera tan evidente, donde los gobiernos están viendo al sector empresarial como un sector depredador, tradicionalmente explotador de la BDP. Es necesario cambiar ese enfoque y buscar un trabajo conjunto, público-privado, para mejorar estas oportunidades y disminuir la percepción de riesgo de muchas inversiones que pueden alejarse de ciertos sectores o países donde hay conflictividad. There's a couple questions from the audience around technical assistance. Por favor, explica más el tema de asistencia técnica, funciones principales, costo, in particular, Julio. Sí, bueno, estaba diciendo yo que era importante que las inversiones vengan acompañadas de un componente muy fuerte de asistencia técnica, porque eso ayuda a garantizar, no a garantizar, pero a mitigar el riesgo y las expectativas de los inversionistas, pero también de los beneficiarios. Yo creo que la asistencia técnica, desde un punto de vista operativo, debe venir a través de alianzas entre los inversores y los fondos y las instituciones especializadas en prestar servicios de asistencia técnica. Creo yo en organizaciones planas, pienso que cada organización debe trabajar en el área que le corresponde y desde el punto de vista nueva, ¿cómo prestamos esa asistencia técnica? Y es a través del desarrollo de negocios inclusivos cuando es necesario, estudios etnográficos que permiten que las inversiones tengan menor riesgo. Recuerden ustedes que los estudios etnográficos son una respuesta es un equivalente al estudio de mercado cuando se tratan de buscar soluciones para la toma de decisiones en la base de la pirámide o soluciones ambientales. Cada proyecto es diferente, pero creo yo que es una alianza entre estos fondos y las instituciones que prestan los servicios que puede hacer mucho más eficiente el mecanismo y abaratar los costos para todos. Perhaps another way to bring this together is to point to a success. That's one of the questions. Can you point to an example of a success story from the grassroots up, including maybe technical assistance and how that played a role? Bueno, tenemos un proyecto en la selva, en parte de lo que fue deforestado de la selva lacandona en los años 60, en México en los años 50, que produce vainilla.
y la producción de vainilla, como ustedes saben, es de origen mexicano, pero de otra región de México, de Veracruz, y con estudios de asistencia técnica se trató de implementar un proyecto de vainilla en la selva lacandona para evitar que sigan deforestando la selva y porque además es un proyecto de altísimo valor y recuperación económica. Creemos nosotros que el gestor del fondo, el que opera el fondo, es el que debe mover los hilos necesarios para allegar la asistencia técnica, para llegar los recursos, para encauzar los recursos económicos y programas de gobierno, porque todo eso está ahí. Lo que pasa es que está de manera desorganizada o está con otros objetivos y metas. Pero si el gestor del fondo logra que estas instituciones volteen al proyecto, entonces se logra tener la asistencia técnica. En México existe el INIFAP, que tiene estudios muy profundos de la vainilla y ya están ahí y no cuestan, o cuestan cualquier cosa, y es hacer llegar al proyecto este tipo de apoyos que si se contrataran de manera privada pues serían costosos y sería incosteable para un proyecto de esta naturaleza. Entonces, lo que aquí se ha comentado es que el capital humano en estos proyectos, la inversión en capital humano juega un papel preponderante porque es el que alinea todos los objetivos hacia el proyecto. Me gustaría a mí platicar de otro ejemplo relacionado a la parte productiva, especialmente la parte ecológica, y cómo inversión en este nicho generó tanto rentabilidad como un beneficio a la sociedad y al planeta en general. Me tocó participar en una inversión de una empresa de recolección y tratamiento de basura. Como saben, la gran mayoría de las concesiones de basura en México recolectan la basura y posteriormente la entierran. En este caso se invirtió en esta empresa que no solo iba a enterrar la basura, sino que a través de un sistema patentado de microorganismos se purificaba, por decir alguna así, se pasteurizaba toda la basura orgánica. La inorgánica se reciclaba y se vendía a la industria de reciclaje, pero la parte orgánica, como les decía, se trataba para realizar un abono, para crear un abono, y ese abono resultó tener propiedades muy positivas en la productividad de los cultivos. Entonces, esta basura orgánica que generalmente genera gases que son muy contaminantes hacia el medio ambiente, bueno, pues ya estaba siendo utilizado de una manera productiva hacia el campo y de manera, por supuesto, económica, porque esto se estaba vendiendo y entonces estaba generando una mayor productividad de estos elementos, de este negocio. Adicionalmente se obtuvieron bonos de carbono y de hecho la empresa hoy por hoy está en la fase de utilizar la parte que todavía no se puede utilizar para el abono, porque hay un porcentaje que no puede ser utilizada para crear energía. Entonces, finalmente aquí la empresa se volvió más rentable y había un impacto en la parte ecológica muy significativa, ¿no? Y se lograron los dos objetivos. Sí, un pequeño ejemplo que puede ser interesante desde el punto de vista de fondos sociales. Hay un fondo que lamentablemente no está en este evento y debería haber estado, creo yo. Es un fondo, se llama Responsibility, no sé si están familiarizados con ellos. Es un fondo de origen suizo que maneja una cartera casi $1.000 millones. Ellos captan recursos de pequeños aportantes, donantes, inversionistas suizos principalmente, y les ofrecen pagar el 1% de rentabilidad. Es decir, es el típico ciudadano suizo de clase media que desea hacer una contribución y compra valores o invierte en este fondo por valor de 1.000 euros y recibe 1% de rentabilidad anual. El fondo invierte en proyectos y espera una rentabilidad media del 10%.